No has llegado aquí por casualidad. En algún lugar profundo de tu memoria, esa memoria que no pertenece solo a la mente, sino que duerme, enroscada y temblorosa, en lo más oscuro de tu médula y tus células, ya sabías que algo no encajaba. Hay una intuición leve, como el murmullo de un río antiguo bajo capas de piedra, que te ha traído hoy hasta este instante. Durante años te han contado que envejecer es un viaje inevitable hacia el deterioro, que el dolor en las rodillas, la rigidez de la espalda, las pequeñas derrotas cotidianas que va sumando el cuerpo, no son sino la suma implacable del calendario, que cada pliegue es una sentencia, cada articulación un reloj de arena al revés. Pero, ¿y si todo esto fuera apenas una historia más? Una narración implantada, un velo tejido con hilos de miedo y resignación. Observa bien. La mayoría de nosotros vivimos bajo la sombra de esa pedagogía sutil y persistente, casi invisible pero certera, que se graba en la carne antes de que sepamos siquiera pronunciarla. Desde la infancia, nos enseñan a temer la caída, a desconfiar del movimiento espontáneo, a habituar el cuerpo a la quietud y la mente al cálculo. No corras, siéntate bien, no te arriesgues, eso es peligroso. El juego se reduce, el cuerpo se encierra, la creatividad muscular de la niñez es prensada, domesticada por reglas que tienen el gusto frío de la seguridad y el orden, pero ningún rastro de vida. Piénsalo. Los niños tienen cuerpos de agua, capaces de fluir, saltar, rodar y estar en el suelo sin esfuerzo ni miedo. El mundo moderno los convierte en piedras rígidas, atados por horas a sillas de escuela, entrenados para ignorar las señales de sed de movimiento que brotan, incisivas, por dentro. El recreo, ese breve intervalo de libertad, es apenas una excepción. Una grieta antes de volver al molde silencioso de la inmovilidad. Así, la mente aprende que el cuerpo se debe domar, reprimir, proteger de sí mismo. Y, poco a poco, ese saber infantil y secreto, la sabiduría mineral de doblar las rodillas y sentir la tierra, se va desvaneciendo en la bruma de lo civilizado. Los años pasan y la costumbre se solidifica. Nos convertimos en adultos encadenados a rutinas de posición fija. El trabajo se mide por nuestra capacidad de permanecer inmóviles, por la destreza de disolver todo instinto en la monotonía del escritorio. La línea del ordenador, la agenda infinita de no moverse. El éxito, nos dicen, es una cuestión de eficiencia callada, menos movimiento, más respeto, menos riesgo, más control, y el cuerpo, ese templo olvidado, empieza a perder permisos. Los gestos se vuelven temblorosos y los pliegues, condena. Cuando el dolor asoma, la lógica de la época lo nombra vejez, y la falsa profecía se cumple a sí misma. Pero respira conmigo, percibe el engaño. Nada de esto es intrínseco a la carne ni a la médula de tus huesos. Muy al contrario, la debilidad y el sufrimiento no son los frutos inevitables del paso del tiempo, sino la flor marchita de un programa sí, un software invisible que la cultura ha instalado pacientemente en cada uno de nosotros. Nos han convencido de que la única salida al desgaste es el exilio del cuerpo, la traición de su lenguaje original. Nos convencen de observar los síntomas como enemigos a batir, como anomalías a suprimir desde fuera, no como mensajes sagrados que piden atención y disentimiento frente al paradigma impuesto. Si llamamos viejo al cuerpo, es porque hemos dejado de escuchar sus llamados, porque se nos han robado las llaves de acceso a sus verdaderos recursos.
Nadie nos recuerda que la vida no se cuenta en años, sino en la capacidad de seguir dialogando en cada instante con nosotros mismos en movimiento. El cuerpo, cuando se le deja hablar, nunca envejece. Solo se adapta al entorno que le regalamos. Solo se resigna cuando su dueño deja de confiar en su milagro. Aún ahora, leyendo estas líneas, puedes notar tal vez una pequeña rebelión interna. Es el susurro de tu alma recordando que la fragilidad no es un mandato celestial, sino un hábito aprendido, reforzado, premiado por una sociedad que teme al desborde del ser vivo, que ama la obediencia del cuerpo manso y predecible. Esa es la arquitectura invisible de la fragilidad, la estructura sobre la que se sostiene todo un imperio de discursos, industrias y dependencias. ¿Qué ocurriría si, por un momento, te atreves a dudar? Si decides abrir la puerta a la posibilidad de que envejecer tal como lo entienden los hombres es solo una máscara, un reflejo de la propia mente cayendo una y otra vez en el mismo hechizo. Imagina que el dolor y la debilidad más no son el eco de tus años, sino de tus costumbres, de las historias que te contaste durante décadas. ¿No sería, entonces, posible reescribir ese cuento, cambiar la melodía, despertar a la memoria ancestral contenida en cada célula? Date cuenta, tú no eres el dolor ni la fatiga. No eres la cifra que marca tu carné ni el diagnóstico que parece definirte. Eres, ante todo, potencial, potencia, agua aún por correr, fuego por volver a arder, tierra humedecida lista para la semilla. Es tu derecho recordar que el movimiento es vida y la vida no obedece a relojes, que no has sido creado para el desgaste sino para la danza, la plasticidad, la eterna transformación. Si alguna vez sentiste que tu cuerpo no respondía a su verdadero linaje, si alguna vez pensaste que tus limitaciones no eran del todo naturales, estabas en lo cierto, porque la mayor mentira jamás contada es que envejecer es solo abandonar el diálogo con tu propio ser en movimiento. El exilio no es irreversible, el programa puede desinstalarse, el software reescribirse, y el proceso, como descubrirás, no requiere milagros, sino apenas un acto. Querer recordar. Y si hoy, justo hoy, eliges ese recuerdo, si decides ser, una vez más, el autor de tu destino corporal, y no la víctima resignada de una fábula ajena, si comenzaras a tratar tu cuerpo no como un sacrificado objeto de consumo, sino como el templo que siempre fue, capaz de renovarse y encarnar la vitalidad escondida en cada rincón del cosmos. En este instante, más allá de tu edad, condición o historia, aún puedes recobrar la capacidad de asombro ante el milagro que eres. Porque fragilidad no es tu herencia genética, sino tu herencia cultural. Y toda cultura puede ser cuestionada, deconstruida, transmutada como el alquimista transmuta el plomo en oro. Quizá tu misión aquí sea esa: devolver la inocencia al cuerpo, limpiar la retina de las creencias viejas, dejar que la vida en su forma más original vuelva a correr su curso a través de tus venas y músculos. Déjate sentir la posibilidad que germina detrás de cada palabra. La vejez, como maldición imperturbable, no es más que un espejismo sostenido por generaciones de miedo mal entendido. La vitalidad, por el contrario, es un manantial esperando la señal correcta, un lenguaje que el cuerpo nunca olvida del todo. Escúchate, las respuestas no están en el exterior. Laten, misteriosas, en el interior mismo de tu biología y tu mente inquieta.
no será el momento de recordar el verdadero significado de estar vivo. Desde la infancia, somos envueltos lentamente por un velo hecho de ideas prestadas, mitos incesantemente repetidos y frases susurradas por generaciones temerosas. Se nos ha persuadido, casi sin darnos cuenta, de que el cuerpo es un reloj de arena sometido a la inevitable gravedad del tiempo. Nos han enseñado a ver la debilidad y el dolor como hijos legítimos de la edad, como si su aparición fuera una ley inquebrantable grabada en el mármol del destino. Pero, ¿y si en realidad nuestra fragilidad no es el resultado de un atardecer biológico, sino el producto de un guión invisible escrito sobre la piel del alma mucho antes de la vejez? Hoy te invito a mirar tu cuerpo con la lucidez de quien acaba de despertar de un sueño largo y polvoriento. Porque ese cansancio matutino, esa rigidez que parece ahondarse con cada estación, esa fatiga que no distingue entre jóvenes y mayores, no es el eco fatal de los años, sino la consecuencia viva de patrones impuestos, de movimientos robados y de creencias que han oscurecido la verdadera naturaleza de nuestra forma física. La edad, como la percibimos, es más una narrativa colectiva que una realidad biológica. Es la suma de inhibiciones, de mensajes de cautela y de rutinas que, poco a poco, han laminado la vitalidad original de nuestros cuerpos. En el teatro silencioso de nuestra sociedad, la quietud se representa como virtud y la prudencia como salvación. Desde pequeños, disciplinamos nuestro impulso primario de movernos. Siéntate quieto, no corras, te puedes hacer daño. Así, el juego libre da paso al control, y la curiosidad física se disuelve en el temor a la caída. Pero la escuela, lejos de contrarrestar este cerco, lo refuerza con horas de docilidad sentada, exigiendo a nuestros cuerpos el sacrificio del movimiento a cambio de un aprendizaje estéril y desconectado de la experiencia sensorial. Solo el recreo, corto e insuficiente, nos recordaba efímeramente la naturaleza danzante que llevamos dentro. Más tarde, el mundo adulto refuerza este molde, premiando la inmovilidad y castigando el exceso de movimiento. El éxito, entonces, se mide por la capacidad de permanecer en la silla durante jornadas interminables, como si el inmovilismo fuera el pedestal silencioso de la civilización. Así surge la arquitectura invisible de la fragilidad. Sobre ese tapiz de miedo y desconexión, florece una industria cuyas raíces se alimentan de nuestra dependencia. Nos ofrece pastillas para el dolor, cirugías para sustituir lo desgastado y una infinita gama de productos prometiendo reparar lo que, según ellos, está roto de forma irreversible. Pero lo que venden no es salud, sino la perpetuación de una relación de dependencia. Funcionalidad mínima a cambio de consumo sin fin. Nos convencen de que la solución está afuera, en la mano experta de un especialista o en la química de un medicamento. Y así relegamos nuestra autonomía física a la autoridad de fuerzas externas. Nos transformamos en carceleros de nuestra propia vitalidad, reforzando los barrotes forjados por la cultura y creyendo que la prisión es, en realidad, nuestra naturaleza. Sin embargo, tras el telón de la historia, existe una corriente subterránea de sabiduría que desafía este relato. Culturas ancestrales velaron durante milenios la memoria de otra posibilidad, la del cuerpo reciclándose, rejuveneciéndose, floreciendo más allá de los límites impuestos por los calendarios. Entre ellas resplandece, como un faro inalterable, la sabiduría hermética de Thoth, el escriba de los dioses egipcios.
cuya sabiduría nacida en los valles de Atlántida y llevada a la ribera del Nilo no consistía en buscar la inmortalidad literal, sino la capacidad de renovación constante, de transmutación de la densidad y el dolor en ligereza y poder. Para las civilizaciones originales, lo masculino y lo femenino, el cuerpo y el alma, el inicio y el ocaso, son solo polos de un ciclo eterno de transformación. No es magia, sino el arte de dirigir, conscientemente, la corriente viva de la existencia. Así, los textos y los mitos hablan de rituales, no como meros símbolos, sino como llaves prácticas capaces de restaurar la movilidad primordial de la especie humana, una movilidad que, lejos de resistirse al tiempo, lo trasciende y lo moldea desde dentro. Y es precisamente en la relación cotidiana con el movimiento donde reside la clave perdida. Nuestros ancestros no necesitaban gimnasios ni rutinas programadas. La vida misma exigía cada día la expresión completa de su corporeidad. Ellos dominaban, sin llamarlo así, 4 gestos fundamentales. Agacharse profundamente hasta el suelo, una postura que libera caderas. Columna y tobillos. Colgarse y contraer a la gravedad el antídoto para restaurar columna y pulmones. Portar peso, experiencia que integra y fortalece todo el cuerpo de forma funcional, y desplazarse reptando una danza que une hemisferios cerebrales. Reactiva la coordinación y reenciende la fluidez neurológica de la niñez. Estos ritos, hoy absurdamente ajenos, son las piedras fundacionales de cualquier longevidad significativa. Su olvido ha inscripto la vejez anticipada en los cuerpos inmóviles, como una condena silenciosa que se perpetúa con cada nuevo acto de comodidad elegida sobre la exigencia ancestral. Pero la puerta hacia la recuperación de esa fuerza no está en el sacrificio hercúleo, ni en la búsqueda obsesiva de la perfección física, sino en la alquimia sosegada y profunda de pequeñas dosis de movimiento, lo que podríamos llamar la ley del depósito acumulativo. Cada vez que interrumpes la inercia del sedentarismo con un instante de movimiento consciente, 1 minuto en cuclillas mientras hierve el café, unos segundos colgado tras una reunión, o el simple acto de cargar algún objeto con atención, reconoces tu cuerpo como lo que es, un jardín vivo, no una ruina en erosión. Estas microdosis, aparentemente insignificantes, se acumulan como las gotas que horadan la roca, desplazando el miedo y la rigidez por confianza y resiliencia. No importa la intensidad, sino la frecuencia. El mensaje que le envías a tus células es el de la vida en expansión y no de la decadencia resignada. E incluso si la deuda de fragilidad parece enorme, el cuerpo humano responde siempre al estímulo adecuado. Es un río que se renueva a cada instante, una partitura abierta a ser reescrita. Lo que fue olvidado puede ser reaprendido. Basta nutrir la confianza del sistema nervioso con experiencia segura y progresiva. No hay neutralidad. Cada acción o inacción es un voto o hacia la libertad o hacia la dependencia. Tú decides, en este preciso momento, en qué cuenta invisible harás tu próximo depósito, la de la vitalidad acumulada o la de la fragilidad silenciosa. Y así, la caja de Pandora de la esperanza se entreabre. Imagina transformar el miedo en poder con cada movimiento conquistado, sentir cómo el antiguo aviso interno cuidado, es peligroso, se transmuta en un susurro amable: yo puedo, esto es seguro, esto me pertenece. Esta confianza en el movimiento trasciende el músculo y el tendón, se convierte en música interior,
en energía silenciosa que permea todas tus relaciones, proyectos y deseos. La libertad física devuelve la dignidad y, sin proclamarlo, inspira a quienes te rodean a repensar sus propios límites. El viaje de despertar corpóreo no pide revoluciones, sino constancia. 10 minutos de ritual diario. La práctica consciente de los gestos fundacionales. Un rezo corporal ofrecido al templo de tu ser. Esta es la senda hermética. Vivir hasta el último día con la plenitud de quien jamás entregó voluntariamente su movilidad. Enfrentar cada amanecer con la serenidad de saber que el cuerpo, ese magnífico instrumento de lo divino, no tiene edad. Y que la vejez, lejos de ser una sala de espera, puede ser el escenario dorado de una libertad cuidadosamente cultivada. Instante a instante. Movimiento a movimiento. Y hubo un tiempo en el que el cuerpo no conocía la palabra vejez, donde cada fibra danzaba al compás de la vida y la conciencia del desgaste apenas era un eco lejano en la memoria de la especie. Pero al mirar a nuestro alrededor hoy, el espejismo resulta desgarrador. Rodillas que crujen sin razón aparente, espaldas constreñidas al alba, la sensación sutil y constante de que avanzamos hacia el deterioro como si fuera un destino sellado desde la cuna. Sin embargo, ¿y si todo esto no fuera más que un teatro de sombras? ¿Y si la fragilidad misma no fuese un destino, sino el resultado de una creencia impuesta? De un programa que se ejecuta sutilmente en los rincones de la psique y la carne. Imagina que fuiste, desde tu infancia, adoctrinado para creer que cada día vivido es una resta, una sucesión de pérdidas inevitables, cuando en verdad el cuerpo es una obra de alquimia capaz de renovarse si tan solo recordamos cómo abrir las puertas que han sido selladas. La mente, cuando se encuentra bajo el influjo de paradigmas heredados, se convierte en arquitecta de su propia prisión. La cultura moderna, bañada en la luz eléctrica de la comodidad y el imperativo de la productividad, ha desterrado el movimiento espontáneo al reino de lo superfluo e incluso peligroso. «Quédate quieto», decían las voces adultas, instaurando el miedo al salto, a la caída, a la experiencia sensorial plena. Así, aprendemos a temer nuestro propio cuerpo, a construir muros de protección que, irónicamente, se transforman en los barrotes de la fragilidad que termina dominando la vejez contemporánea, sentados durante horas, negándonos el ritmo ancestral del pulso humano. Nos convertimos en guardianes de los síntomas que luego la industria de la enfermedad, enmascarada tras sonrisas sanitarias y promesas de alivio inmediato, se encarga de administrar. Nos enseñan a mendigar soluciones externas, pastillas, prótesis, tratamientos que anestesian pero no liberan. De esta economía del miedo y la dependencia florecen gigantes que lucran a costa de nuestra renuncia diaria al movimiento y al poder que reside, olvidado, en cada articulación. Pero existe un saber que no fue erradicado. Una verdad latente cuyos ecos resuenan en los corredores más antiguos de la memoria humana. Los templos egipcios, los manuscritos herméticos, las leyendas susurradas bajo la bóveda estrellada del desierto. Todos hablan de una llave que abre una segunda vida dentro de la propia vida. Una longevidad funcional nacida no del rechazo al tiempo, sino de la comunión consciente con los movimientos y las energías que nos atraviesan. Thoth, el escriba divino de los dioses, guardián de los secretos atlantes y puente entre el cielo y la tierra. No prometió la inmortalidad física en un sentido pueril, enseñó en cambio el arte de la transmutación. El paso del cuerpo denso,
tensionado y temeroso a un organismo capaz de regenerarse y vibrar en frecuencias altas de vitalidad. Sus textos aluden a estancias de renovación, a ritos de pasaje que no son patrimonio de los elegidos, sino herencia de todos. En el marco de esta sabiduría, el cuerpo no es una máquina desechable, sino un jardín sagrado, un recipiente plástico cuyo destino es el florecimiento consciente a través de la práctica diaria y la percepción renovada de sus verdaderos límites. Al sumergirnos en la corriente de este saber ancestral, observamos que culturas de todos los rincones supieron, instintivamente, que 4 patrones de movimiento eran los pilares de la longevidad y el bienestar corpóreo. El reposo profundo en cuclillas como semilla de la flexibilidad y la juventud articular. El colgar. El acto de desafiar la gravedad y expandir la columna hasta rejuvenecer la postura. El transportar pesos. Símbolo de la integración de fuerza y estabilidad funcional. No limitada a un músculo, sino irradiada desde el centro a cada extremo del ser. Y, por último, el arrastrarse o reptar, que despierta circuitos neuronales dormidos y redes de coordinación que hemos dejado atrofiar. Estos gestos, tan antiguos como la humanidad misma, han sido barridos por los avances de la civilización y reemplazados por hábitos de restricción, comodidad y, finalmente, decrepitud. Recuperar estos movimientos no es simplemente ejecutar ejercicios prescritos por la moda del bienestar. Es, ante todo, un acto de reconciliación con la textura misma de la existencia. Un retorno al lenguaje que el cuerpo hablaba antes de perderse en la traducción de la modernidad. El secreto reside en la integración cotidiana, en la frecuencia rítmica y tranquila de los microgestos que, como gotas de agua perforando la roca, van tallando caminos nuevos en la biología y el espíritu. No es la intensidad esporádica lo que edifica una longevidad real, sino la constancia humilde y reverente. Aquí la sabiduría hermética revela su mayor paradoja. Menos es más cuando menos se convierte en siempre. Cada vez que te agachas mientras cocinas, cada vez que descansas en cuclillas, que cuelgas tu peso aunque sea por segundos, o transportas una carga con conciencia plena, estás inscribiendo en ti mismo un mensaje de renovación. Estás recordándole a tu cuerpo el diseño original para el que fue concebido. Así, el camino que Thoth vislumbró no es un sendero oculto tras ceremonias esotéricas inaccesibles para el común, sino el regreso deliberado y consciente a los 4 ritos perdidos, a la alquimia menor del día a día. El milagro no ocurre para el que espera pasivamente, sino para quien celebra el movimiento sencillo y lo convierte en el centro de su liturgia personal. La transformación no es una batalla, sino una danza lenta pero implacable que va conquistando, palmo a palmo, la libertad articulatoria, la fuerza integral y la serenidad de habitar un cuerpo sin miedo al porvenir. Hay, finalmente, una responsabilidad silenciosa que brota de este encuentro con la verdad arcaica. Al encarnar la lucidez corporal y el poder de la micropráctica, no solo reescribes tu biografía física, te conviertes, sin pretenderlo, en faro viviente para quienes aún caminan bajo la hipnosis de la decadencia programada. Tu sola imagen, tu vitalidad rescatada, basta para disolver en los que te rodean la duda de si existe otro modo de envejecer, un modo de permanecer despierto, luminoso y en comunión con la corriente secreta de la vida. La invitación está en tus manos,
¿Permitirás que el programa siga dirigiendo tu danza o elegirás, finalmente, recordar y practicar el arte olvidado de renovarte desde adentro, como enseñaron los sabios cuya voz nunca se apaga? Has olvidado moverte como un niño, no por elección, sino por olvido. El ritmo de la vida moderna ha pulido los bordes de tus instintos más antiguos, sepultando bajo capas de costumbre aquellos rituales corporales que, durante milenios, fueron la clave de la juventud y la longevidad. Tus rodillas, que antaño sabían plegarse sin miedo, tu espalda, creada para sostenerte erguido en la adversidad, tus manos, abiertas para colgarse, sostener, reptar y cargar el mundo. Hoy, todo eso parece un eco remoto de la infancia. No te has roto porque envejeces, te has oxidado porque tu cuerpo ha dejado de hablar el idioma para el que fue creado. Y este olvido, esta lenta desconexión con la raíz de tu naturaleza, no es un capricho biológico, es la consecuencia de un hechizo cultural, un hechizo de comodidad y miedo. Mira dentro de ti unos segundos. Visualiza en la memoria una época sin sillas, sin ascensores, sin la tiranía de las horas fijas. En ese lugar arquetípico, nuestros ancestros descansaban en cuclillas, colgaban de las ramas como un juego sagrado, arrastraban cargas por puro instinto y reptaban sin juicio como prolongación de la curiosidad. Esos 4 movimientos, sentarse en cuclillas, colgarse, cargar y reptar, formaban la carta natural del cuerpo humano con la tierra. No eran ejercicios, eran la vía de la vivacidad y la supervivencia. A través de ellos, la arquitectura ósea y muscular se afilaba, los sentidos se consultaban con la realidad y el espíritu encontraba morada en la materia. La pérdida de estos movimientos elementales es una de las tragedias silenciosas de nuestra civilización. ¿Qué queda? Cuando el cuerpo olvida, aparece la rigidez, como un invierno anticipado cuyas primeras nieves son el dolor al agacharse o el temor involuntario a una caída. Pero detrás de esa fragilidad no hay una condena biológica ineludible, sino una desprogramación progresiva. El cerebro, ese gran guardián, responde lógicamente al mensaje repetido de la vida fácil. Ya no necesito cargar, ni colgarme, ni reptar. Ya no necesito sentarme en contacto con la tierra. ¿Para qué asignar recursos a habilidades que no se usan? Así, con la autoridad de un silencioso contable. El sistema nervioso recorta el acceso, cierra puertas. Y cuando al cabo de los años deseas recuperar esa libertad, descubres que has perdido las llaves de tu propio templo. Pero he aquí la paradoja luminosa. Lo que se olvida puede recordarse, lo que no se usa puede rehacerse. Siempre que el espíritu decida derribar uno a uno los muros de la costumbre. El primer rito, el agacharse profundo, la cuclilla perfecta, es la postura original de descanso, la raíz de la potencia de la cadera y la columna. El reencuentro con la flexibilidad de la infancia. Siente, en la profundidad de una cuclilla, cómo la tierra sostiene tu peso y cómo la tensión acumulada durante décadas comienza a derretirse, gota a gota, a través de las articulaciones. El segundo rito, colgarse, es la súplica al cielo de la anatomía moderna. Aferrarse, aunque sea un breve instante. Reordena la gravedad en el cuerpo, abriendo el espacio entre las vértebras, descomprimiendo lo que ha sido encogido por años de gravedad implacable. Tus pulmones, tu columna, tu espíritu, todo se expande en ese segundo de suspensión.
El tercer rito, cargar con intención, va mucho más allá de un acto de fuerza. Es el reencuentro con la dignidad de saberse capaz. Cuando portas algo, las bolsas del mercado, un niño, una piedra, incluso tu propio peso en una mochila, las cadenas musculares se reconectan, el núcleo se enciende y el cuerpo entero aprende, de nuevo, el antiguo arte de la estabilidad. No importa cuánto pesa, importa que lo hagas con conciencia, sintiendo cómo la fuerza reverbera desde la planta de tus pies hasta tu coronilla. El cuarto rito es la humildad de reptar. Vuelve al suelo y siente. En el movimiento cruzado entre manos y pies, el despertar de miles de conexiones olvidadas en el cerebro. Reptar es mucho más que un simple ejercicio, es un rezo en movimiento. La reactivación del equilibrio y la coordinación que dictan. Secretamente, no solo tu capacidad física, sino el flujo de tus pensamientos. Parece infantil recuperar estos movimientos. ¿Acaso la infancia no fue, en sí, la edad de oro de la plasticidad y la maravilla? Es la memoria de tu especie hablando en voz baja, una melodía que resuena cada vez que imitas los rituales de quienes, durante milenios, vivieron sin miedo al deterioro porque nunca abandonaron la danza original de su cuerpo. Volver a estos 4 movimientos no es añadir una tarea más a la rutina ya abrumada del adulto contemporáneo. Es abrir la puerta a un proceso de recableado profundo, que afecta no solo las articulaciones, sino la autopercepción y la confianza. En cada sentadilla consciente, cada segundo de suspensión entre el suelo y el cielo, cada carga llevada por voluntad propia y cada centímetro reptado, se teje de nuevo la red neuronal del vigor. No se trata de la acumulación aislada de flexibilidad o fuerza, sino de la unidad integrada que devuelve al cuerpo y a la mente el sentimiento olvidado de pertenencia al gran ciclo de la vida. Rememora, no eres una máquina de partes independientes, nacida para desgastarse, sino un templo viviente, capaz de transmutar, regenerar y renacer a voluntad. La alquimia de Thoth, que durante siglos fue envuelta en símbolos y mitos, no pedía fórmulas prohibidas, sino el coraje de recordar y de practicar lo esencial. Así, adoptar estos 4 rituales es, en realidad, aceptar la llave que abre tu propio amenti, el espacio secreto de renovación dentro de ti, donde el tiempo se pliega en favor del espíritu. No es necesario prepararse como un atleta ni buscar refugio en recetas industriales o gurús distantes. Basta un puñado de minutos diarios, una intención pura y la fe serena de que el cuerpo sabe, siempre. Regresar a casa cuando le muestras el camino, tu andar, a partir de estos simples rituales, se convertirá en un acto de rebelión ante la tiranía de la decadencia y en un testimonio silencioso ante el mundo moderno. El secreto, siempre, ha estado dentro de ti, aguardando ser recordado. La vejez, nos han dicho, es un destino esculpido en la corteza de nuestros huesos, un lento desmoronamiento que nadie puede esquivar. Pero detrás de ese relato, que de tanto repetirse se adhiere como un velo a la conciencia, se oculta una programación mucho más sutil, minuciosa y devastadora, lo que llamamos envejecimiento. Esa procesión de dolores, rigideces y miedos silenciosos ante el movimiento, no es una condena inevitable dictada por los años, sino la manifestación de ideas
costumbres y órdenes silenciosas impartidas en los albores de nuestra existencia. Desde pequeños, el mandato fue claro: quietud, precaución, obediencia al inmovilismo que el entorno adulto consideraba seguro y virtuoso. Así, la fragilidad se fue infiltrando despacio, como la sombra de un árbol que crece invisible hasta cubrirte entero. Y no fuimos los únicos. A nuestro alrededor, una civilización entera rindió tributo al altar de la inmovilidad, la escuela. Con sus horas sin misericordias de pupitre, la oficina que nos grilleta a una silla, el mensaje continuo de que el cuerpo en reposo es sinónimo de éxito, racionalidad y control. Mientras tanto, el mercado erigió su imperio sobre la vulnerabilidad. Una industria que ofrece pastillas y cirugías como paños calientes a un cuerpo que, según su dogma, está programado para decaer, comprimiendo nuestra autonomía vital en la medida exacta de nuestra dependencia a sus recetas. Así, lo que empezó siendo una voz exterior termina transformándose en la nuestra, ese susurro ansioso que nos disuade de agacharnos, saltar o simplemente escuchar lo que el cuerpo realmente necesita, encerrándonos poco a poco en una cárcel sin barrotes. Pero los antiguos, los que percibían el tiempo no como un verdugo sino como un círculo de posibilidades, preservaron una llave olvidada. En las leyendas de Thoth, escriba de los dioses egipcios, en la alquimia hermética y en las disciplinas perdurables del Oriente Profundo, la longevidad se revela no como resistencia a la muerte, sino como arte de vivir plenamente cada instante en el ahora infinito. Thoth, portador de la tabla esmeralda, no prometía invulnerabilidad, sino revelaba el secreto de la regeneración, la comprensión de que el cuerpo, el templo, puede renovarse si uno aprende el lenguaje silencioso de la materia. La vibración que atraviesa desde la Atlántida hasta la molécula no es una fantasía de inmortalidad física, sino un acto de transmutar debilidad en fuerza, miedo en confianza y fatiga en vitalidad. Centros de este saber son los movimientos perdidos, esos 4 rituales de la movilidad que el ser humano moderno ha relegado al olvido. El primero es la sentadilla profunda, no como ejercicio sino como el descanso natural de nuestra condición original. Así se alimenta y se rehidrata la cadera, la columna, los tobillos, devolviéndonos la fluidez de la niñez. El segundo, colgarse, nos permite contrarrestar la gravedad que nos oprime día tras día. Abriendo el pecho, descomprimiendo la columna y restaurando el eje central del cuerpo, vínculo entre cielo y tierra. El tercero, cargar. Es el arte de trasladar peso, de recordar la fuerza esencial que sostenía a nuestros antepasados mientras surcaban montes y llevaban alimento. En esta práctica resurge el equilibrio que entrelaza los segmentos del cuerpo en una sola sinfonía. El cuarto, reptar o gatear, retoma uno de los patrones neurológicos más arcaicos y potentes, reescribiendo la coordinación entre hemisferios cerebrales y devolviendo la integridad al sistema como un todo. Redescubriendo estos movimientos, cortamos los hilos invisibles que nos sujetan al deterioro. Sin embargo, el secreto hermético no reside en la heroicidad o la intensidad desbordante, sino en la alquimia de la repetición constante, en los depósitos minúsculos e insistentes de vitalidad. La naturaleza no avanza a saltos bruscos, sino como el goteo incesante del agua sobre la roca. Cada instante en que eliges moverte bajar al suelo para alcanzar algo,
colgarte de un marco por unos segundos, cargar una bolsa con plena conciencia, dejar que tu cuerpo se deslice reptando como en la infancia es una gota de resiliencia acumulándose en ese cuenta invisible que define tu destino físico. Olvida la ilusión de que solo lo monumental transforma. El cuerpo anhela mensajes cotidianos y frecuentes, aunque sean breves, y responde transformándose molécula por molécula. Este principio de acumulación, esta lógica de inversión invisible, abre la puerta a un nuevo modo de existir. No necesitas horas, ni equipo especial, ni renunciar a tu vida cotidiana. Solo la elección honesta y sostenida de integrar, a modo de ritual, pequeños actos de movimiento a lo largo del día. Así, la movilidad deja de ser una obligación o tarea y se vuelve el pulso natural de la existencia. Una comunión secreta entre tú y el gran origen. Paradójicamente, es la suma de los minúsculos gestos ese minuto al día de sentadilla, mientras hierve el agua. Ese instante de suspensión. Esa caminata intencionada. Ese minuto reptando con curiosidad infantil lo que compone la partitura de una vida sin edad. Al rendirte a este rito humilde pero inquebrantable, transformas el leitmotiv de la narración que heredaste. Dejas de ser espectador pasivo del deterioro y te conviertes en artesano de tu longevidad. Los dolores disminuyen, la confianza crece. Tu cuerpo se convierte en testimonio viviente de lo que es posible cuando la conciencia despierta del sueño programado. Y este retorno a la sabiduría antigua no es solo para ti. Irradia hacia tu entorno, disipando el hechizo de la fragilidad colectiva, inspirando a otros a encontrar en sus cuerpos la misma chispa de libertad. Así, cada pequeño acto se convierte en una oración laica, cada gesto acumulado en una llave que rompe grilletes invisibles. No se trata de buscar la eternidad, sino de habitar cada día con la integridad y el gozo de quien ha recordado que el cuerpo es río, no piedra, vibración, no estatua, y que mientras elijas depositar, aunque sea la más breve moneda de movimiento, estás esculpiendo con paciencia el milagro cotidiano de la juventud sin fecha de caducidad. Nada cambia hasta que el umbral de la verdadera decisión se cruza en silencio dentro de uno. Así inicia el verdadero viaje. Pregúntate, ¿cuántas veces has soñado con una vida donde tu cuerpo fluye sin el lastre de la rigidez, donde te incorporas del suelo con la gracia de un niño, donde cada gesto es una oración espontánea de vitalidad? La visión de un futuro distinto titila, pero el presente parece monótono, prisionero de mil excusas. Sin embargo, la respuesta no es un horizonte lejano ni un milagro reservado a unos pocos elegidos. Está aquí, en el ahora, aguardando a ser despertada a través de la más humilde de las decisiones, dedicar intencionalmente al menos 10 minutos cada día a la alquimia corporal. Imagina esos instantes no como un esfuerzo, sino como un retorno silencioso al origen perdido. Porque en la constancia de lo esencial reside el verdadero poder de transformación. Los sabios herméticos sabían que el secreto no está en la cantidad titánica, sino en el arte de la repetición impregnada de sentido. Thoth, el escriba que bebió los misterios del río del tiempo y extrajo de Amenti la clave de la renovación. No prometía jamás la permanencia física, sino el dominio sobre las llaves del deterioro autoimpuesto. ¿Y cuál es su mensaje para nuestra era? Que bastan 10 minutos, ofrendados ininterrumpidamente, para reconstruir la arquitectura interna que el olvido y la comodidad han corroído.
No hay necesidad de esconderse tras el mito del héroe invencible o de la disciplina irrompible. Basta, simplemente con elegir, hoy, este sencillo ritual cotidiano. El desafío es menor de lo que parece, pero el impacto es insondable. ¿Acaso no has notado que los días pasan idénticos cuando nada cambia, pero cada pequeño gesto diferente se convierte, insidiosamente, en un canal abierto a otro destino? Así es el principio de acumulación del que hablaron alquimistas y poetas. El oro de la salud no se descubre en lingotes, sino en el polvillo casi invisible de cada momento repetido, cada intención consciente depositada en el banco oculto de la vitalidad. El cuerpo es maleable como el barro primordial. Un minuto de sentadilla profunda mientras esperas el café. Unos segundos colgado de un marco de puerta. Llevar con conciencia el peso de una bolsa o gatear con tu niño por el salón no son actividades banales. Son incisiones de luz en el tejido de tus memorias físicas. Son mensajes legibles solo para la conciencia corporal que aguarda despertar. Cada repetición, cada instante de atención, es una negociación silenciosa con tu sistema nervioso, mostrando que la fragilidad no es irreversible, que el miedo puede transmutarse en confianza, y lo que empieza como una elección pragmática 10 minutos, ni más ni menos pronto muta en algo mucho más vasto. Se convierte en una declaración ontológica. Merezco la libertad, porque ese momento diario se transforma en ancla y brújula, recordándote en un lenguaje anterior a toda palabra que el futuro se construye gota a gota, y que tu capacidad de reinvención sobrevive precisamente gracias a la regularidad de tus elecciones. La disciplina deja de ser una carga y se convierte en una devoción amorosa. Una comunión entre partes de ti que el tiempo había desconectado. A fuerza de microdecisiones, el cuerpo renace, y a través del cuerpo, la conciencia adquiere una especie de fe militante, cuando, de pronto, desaparece ese dolor de espalda que te acompañaba como una sombra antigua. O puedes jugar en el suelo sin la mínima vacilación. La realidad se reconfigura. Ya no eres rehén de la narrativa de la decrepitud. Cada victoria, por humilde que sea, se convierte en el germen de otra posibilidad, en la semilla silente que invita a otros seres a desafiar el miedo colectivo a la vejez. Pero no es este camino una empresa solitaria. Tu ejemplo, tu presencia, tu vitalidad reconquistada se esparce como un susurro entre quienes te rodean. Los hijos observan, los amigos se preguntan. Un cuerpo vivo irradia una fuerza que no precisa sermones. Basta su elocuencia muda para señalar la grieta en la prisión invisible del conformismo físico. Así, tu acto personal de transformación se trasciende y se convierte en acto comunitario. Al sanar y liberar tu propia movilidad, estás emitiendo una frecuencia distinta allí donde antes solo había resignación. Inspiras a otros a dar sus primeros pasos. No se trata de perseguir una inmortalidad literal, sino de conquistar la inmortalidad funcional, ese estado en el que la vejez se torna una cuestión de relatos asumidos, no de realidad biológica forzosa. La propuesta de Todd, despojada de velos y misterios esotéricos, es un regreso radical a la simplicidad. Todo gran cambio comienza en lo pequeño, reiterado y esencial. Amar tu cuerpo es, ante todo, una práctica cotidiana, una oración laica pronunciada con el movimiento. Cierra los ojos y visualiza las dos sendas ante ti. La primera, la del abandono gradual, en la que los días se amontonan hasta quedar recluido en una existencia de dependencia muda. La segunda, la de la elección consciente, donde cada minuto invertido se multiplica en décadas de libertad potencial.
¿No es acaso la elección? Más allá de toda fantasía de poder, el mayor de los dones humanos. Ahí reside, finalmente, el secreto mayor. El futuro no está escrito, sino sedimentándose a cada instante en la textura de tus decisiones escondidas. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a convertirte en el arquitecto anónimo de un mañana distinto? A moldear una vejez robusta con la arcilla de tus actitudes presentes. ¿Qué te impide tomar la primera piedra y situarla en el altar invisible de tu propio renacimiento? La alquimia comienza, como lo supieron Todd y los magos del origen. Exactamente aquí. Exactamente ahora. Y tú, ya presientes la llamada de lo que no se puede nombrar, aquello que murmura bajo la superficie de cada día. Deja una huella silenciosa en los comentarios y acompáñanos en el siguiente tramo de este viaje sin fin.